La reconstrucción del muro de Jerusalén fue muy importante, pero Nehemías también fue responsable por la reconstrucción moral del pueblo de Israel. Él también fue responsable por la reconstrucción social, la reconstrucción económica, política, pero principalmente por la reconstrucción religiosa y espiritual de un pueblo que estaba destruido y angustiado. Por eso el propósito de la lección de esta semana es poder aprender del ejemplo de este hombre de Dios llamado Nehemías, quien incluso haciendo la voluntad de Dios enfrentó problemas, obstáculos, pero al final Dios le dio la victoria. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la segunda lección del trimestre y estamos también en la celebración de los 166 años de la querida escuela sabática. Que Dios bendiga este departamento que es el más antiguo de la iglesia. Vamos a ver dos asuntos en la parte de la comprensión del texto. En primer lugar, sobre la situación de Jerusalén y la reacción de Nehemías en relación a esta situación. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el ministerio ejemplar de Nehemías. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces. Nehemías o la situación de Jerusalén y la reacción de Nehemías. Susa fue uno de los cuatro centros administrativos del imperio persa. Y en aquel lugar muchos judíos fueron llevados cautivos. Y en ese lugar, en Susa, Nehemías servía como copero en el palacio real. Ser copero en aquel tiempo era una posición muy distinguida y Nehemías disfrutaba de la plena confianza del rey. Era como una especie de consejero del rey. Y el nombre de Nehemías significa consuelo del Señor o el Señor consuela, porque Dios quería a través de Nehemías consolar y responder al pueblo de Israel. Unos 13 años después del regreso de Esdras a Jerusalén, Hanani, que era un hermano de Nehemías, le informó sobre la situación en Jerusalén. Y este texto está en Nehemías, el capítulo 1, el versículo 3, donde él dijo que los habitantes de Jerusalén están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Una descripción terrible de Jerusalén. Y la gente no había podido reconstruir Jerusalén y los enemigos habían destruido los muros de Jerusalén. Entonces la situación estaba muy difícil porque la ciudad estaba indefensa y desolada. Entonces Nehemías quedó muy turbado, muy triste y la Biblia dice que lloró amargamente, pero no todo quedó en el lloro o en el lamento. En Nehemías capítulo 1, versículo 4, dice que Nehemías se volvió hacia Dios y lloró y ayunó. Aquí está. Ese es el secreto para todos los problemas, orar y ayunar. Es una de las oraciones más emotivas de la palabra de Dios. Y esta oración de Nehemías tiene 5 partes. En primer lugar, la primera parte, él confiesa los pecados de su pueblo a Dios. Después, él ruega la intervención de Dios para esta situación. En tercer lugar, reclama las promesas de Dios. Él dice, Señor, recuerda tus promesas. Y este es el centro de la oración para que Dios recordara sus promesas. Y en cuarto lugar, él oró por su desafortunada situación. Y en quinto lugar, me parece muy importante esta quinta parte, él se dispuso delante de Dios para ayudar e ir a Jerusalén. Curiosamente, Nehemías no se quejó de la falta de fe de las personas, no los consideraba cobardes, no acusó a Dios de ser injusto, de no cumplir sus promesas, nada de esto. Y debemos siempre recordar que cuando nosotros sufrimos, Dios está también sufriendo. Cuando nosotros estamos llorando, Dios también llora con nosotros. Nosotros por eso vemos en este versículo más corto que hay en la Biblia, en el libro de Mateo, Juan capítulo 11, versículo 35, dice, Jesús lloró. El segundo asunto de la lección de esta semana es el ministerio ejemplar de Nehemías. Según el capítulo 2 del libro de Nehemías, 4 meses después, Nehemías tuvo la oportunidad de hablar con el rey sobre la situación de Jerusalén. Entonces el rey le concedió la petición y él hizo algo
más allá de lo que él había pedido. Le dio cartas para sus enemigos, sino también él colocó capitanes del ejército para que acompañaran a la caravana que volvía con Nehemías a Jerusalén. Así está en el capítulo 2, versículo 7 al 9. ¿Cuál es la clave para poder entender la vida y el ministerio de este hombre de Dios llamado Nehemías? Era la relación que tenía con Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 11 dice que él se complacía en reverenciar el nombre de Dios. En otras palabras, se deleitaba en temer a Dios y honrar a Dios. Esta debiera ser una característica de todo siervo del Señor. Y después la lección menciona 3 características del liderazgo de Nehemías. En primer lugar, la primera característica es que Nehemías estaba seguro del llamado que Dios le había hecho para esta misión. Él estaba seguro que Dios lo estaba llamando para este momento. En segundo lugar, antes de ir al segundo lugar, quiero recordarles que hay 2 momentos importantes en la vida. ¿Saben cuáles son? Cuando nacemos y cuando descubrimos el llamado que Dios nos hace para cumplir una misión en la vida. Y tú ya descubriste cuál es la misión que Dios te ha dado. En segundo lugar, la segunda característica es que Nehemías era cauteloso y avanzó a través de los peligros con cautela, con sabiduría. Nehemías 2:12. Y en tercer lugar, Nehemías, la tercera experiencia característica de Nehemías era que era un hombre de oración. Nehemías era un hombre de oración. 3 características de un hombre de Dios. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Nehemías necesitaba tiempo, cartas para los enemigos de Israel, madera para la reconstrucción. Y Dios le dio todo lo que él pidió y mucho más. Este es nuestro Dios. Él provee lo que necesitamos para cumplir el propósito de nuestro llamado, de nuestra misión. Es por eso que antes de un gran proyecto, Dios pone a su pueblo a orar, porque Él quiere hacer esta gran misión a través de hombres y mujeres que son limitados. El problema no está en el poder de Dios, el problema está muchas veces en nuestra falta de fe en lo que Dios puede hacer. En la experiencia de Nehemías, las personas fueron persuadidas a exclamar. Ustedes ven este pasaje famoso: dispongámonos y construyamos. Estaban dispuestos y estaban listos para construir. Ahora, quiero que sepan una cosa: eliminar la miseria solo cambia a través de la acción. No puede quedarse pensando, tenemos que actuar. Pero la acción debe ser la respuesta a la convicción de Nehemías capítulo 2 y el versículo 20. Allí dice: el Dios de los cielos es quien nos prosperará. Ese debería ser nuestro lema hoy. El Dios del cielo es quien nos dará el buen éxito, el buen suceso. No somos nosotros, es Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que en tu nombre salen para cumplir la misión. Bendícelos y que nos hagas instrumentos útiles en tus manos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Y feliz celebración de los 166 años de la querida escuela sabática. Que Dios te bendiga.